Bien, hermanos, buenas noches a todos. Ya estamos ya listos. Discipulado Efesios 4:23. Hoy es martes 21 de enero de este 2025. Así es que ya estamos listos. Vamos a compartir pues una enseñanza más aquí para este grupo de discipulado, ¿no? Que ya nos acercamos ya el otro mes, si Dios quiere cumplir nuestros 5 añitos ya que nos venimos reuniendo. Así es que agradecidos con Dios siempre por estas lindas oportunidades que nos dan, ¿no? ¿Alguno que quiera orar antes de que me pase como la vez pasada, antes de arrancar? ¿Quién quiere bendecirnos? Buenas noches, yo, pastor. Eso, Shirley. Buenas noches, hermanos. Gracias, Señor, Padre amado, por este día, por esta oportunidad, por cada una de las oportunidades que nos presentas para aprender de tu palabra, para alimentarnos y poder ser hacedores de la palabra ante nuestras personas cercanas. Ayúdanos a entender, a ayudar a las demás personas y a ser guía también para las personas cercanas que podemos ayudar. Te ponemos en tus manos al pastor, a la familia pastoral, para que siempre tengan la disposición y el amor que los caracteriza para aprender de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Ponemos en tus manos a cada una de las personas que estamos aquí reunidas y a las familias. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Shirley. Amén. Buenas noches a Amén. todos. Buenas Bien, noches. ahora sí, entonces, bueno, vamos a arrancar, vamos a compartir. Antes de proyectarles y antes de, pues, compartirles la pantalla, bueno, estamos arrancando el año todavía, ¿no? O sea, este es nuestro segundo discipulado y pues el mes de enero es como el lunes, ¿no? De la semana donde uno planea toda la semana, donde uno se hace, digamos, uno propone cosas que va a realizar, ¿no? Entonces el mes de enero pues todavía nos sirve como para eso. ¿Qué creen ustedes que es lo que uno más anhela de Dios o cuando ustedes oran o cuando la gente en general ora? O cuando uno se encomienda al Señor, o uno, ¿cuál es la expectativa de uno? O sea, ¿qué es lo que uno quiere obtener? O sea, ¿qué creen ustedes? O sea, antes de que arranquemos. Escucho ahí Cobertura, como, ¿qué dice Álvaro? cobertura de parte de Dios. Cobertura, bueno, obviamente la traducimos como que protección, ¿no? O sea, que nos cura. ¿Está bien? El favor de Dios. El favor de Dios, ¿qué más? A veces, o la mayoría de veces, lo que pedimos es cosas a conveniencia, que, Cosas de que, conveniencia, que nos complazca las solicitudes. digamos, que atienda nuestras peticiones, podría ser. ¿Qué más? Una más. Que nos oiga. Que nos oiga. Nadie más, o sea, solo Elsa, Álvaro, Pau. ¿Quién más me queda opinar? No me acuerdo. Nadie más le pide Fuerzas, nada a Dios. dar fuerzas para seguir adelante en este mundo. Que nos dé fuerzas para seguir y en esas fuerzas traducimos que obviamente nos dé, pues que no desfallezcamos, que no nos desanimemos, que siempre nos mantengamos avantes, ¿no? Pero bueno, básicamente Dar todo eso, gracias también, pastor, por ¿la las qué? cosas, dar gracias por las cosas que Él nos bendice. Ok, sí, ya digamos que ser agradecidos o dar gracias a Chile ya sería como en respuesta a aquello que recibimos, ¿no? O sea, la gran mayoría de la gente, y tiene sentido, ¿no? La gran mayoría de la gente, ahí nos metemos todos, pues agradecemos, por lo general, ¿qué agradecemos? El habernos levantado, de tener trabajo, familia, Sí, comida. pero generalmente, Pau, uno ¿qué agradece? Uno a una persona le agradece cuándo. Ah, cuando nos dio algo. Eso, cuando uno recibe, ¿cierto? Ujú. Difícilmente uno agradece cuando no recibe. Entonces, y con Dios no es la excepción. La gran mayoría de la gente, pues sí, le da gracias a Dios por lo que uno ha recibido, ¿no? Pero inclusive hay que darle muchas gracias o más gracias aún.
o lo que uno no recibe. Pero al final todo esto lo podemos resumir en algo, ¿no? El favor de Dios, la protección, la cobertura, el poder hablar con Él, el que nos atienda nuestras peticiones, todo eso. Hay una sola palabra que encierra todo eso y es la manera en la que Él nos honra, que lo vimos la vez pasada cuando dice que Dios honra al que le honra y ya vimos cómo uno honra a Dios y de qué manera Dios lo honra a uno. Dios nos honra con sus ¿qué? O todo eso que ustedes dijeron lo podemos decir en una sola palabra. ¿Esos son? Bendiciones. Bendiciones, esa es la palabra. De eso vamos a estar hablando hoy, de las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces, vamos a compartir la pantalla y ustedes me dicen si la ven, ¿no? ¿Sí la ven? Sí, Sí, señor. pastor. Ok, vamos a hablar, Sí, vamos a señor. estar hablando de las bendiciones de Dios que en estos, digamos, en estos días o este mes de enero, aunque no es solamente enero, ¿no? Yo creo que en el momento en que uno viene a los pies del Señor, casi siempre el anhelo en nuestros corazones es ser bendecidos, que puede tener un poco más sentido porque el ser bendecidos por Dios es un anhelo no solamente de los cristianos, sino de todo el mundo, ¿no? Yo creo que tan moros y cristianos quieren ser bendecidos por Dios. Lo que pasa es que la gente no sabe que las bendiciones de Dios no son para todo el mundo, ¿no? Por ahí dice que del cielo cae para todo el mundo lo que es la lluvia y el sol, pero las bendiciones de Dios solamente son para los hijos de Él. Entonces, todos queremos ser bendecidos, es una realidad. Ahorita vimos unos ejemplos que algunos están ahí, queremos recibir del Señor mucha salud, queremos que nuestras finanzas se estabilicen, queremos que nuestros trabajos, obviamente, estemos bien ante nuestros jefes, que se reconozca el esfuerzo que hacemos, y queremos tener sabiduría para tomar buenas decisiones, queremos estar rodeados de buenas compañías, que se nos presenten buenas oportunidades de crecimiento, tanto en lo natural como en lo espiritual. Los que tenemos hijos, obviamente que nuestros hijos puedan encontrar buenas personas con las cuales puedan seguir sus vidas. ¿Me entiende? Que la gente que no nos ama o que son enemigos nuestros, pues que no nos lastimen. Bueno, tantas cosas, ¿no? O sea, realmente queremos conseguir el favor de Dios en nuestras vidas, eso es una realidad, ¿no? Pero, y por eso es que es bien importante que uno tenga bien claro el tema de las bendiciones de Dios y qué uno podría esperar de Dios. Y si uno habla de bendiciones, pues obviamente implícitamente está el tema de las maldiciones también, aunque hoy no nos vamos a enfocar mucho en las maldiciones, aunque lo vamos a mencionar, sino en el tema de las bendiciones como tal. Entonces, algunas pinceladas de las bendiciones, bueno, obviamente recuerde que las bendiciones son fruto de la presencia de Dios. Todo eso que ustedes dijeron ahora, de que el Señor nos oiga, solamente Dios oye a los que son de Él, ¿no? Porque dice la palabra que Dios no oye al pecador. Que el Señor nos cubra con su presencia, solamente a los que son de Él, ¿no? Que el Señor supla nuestras necesidades, solamente a los que son de Él. Bueno, todo lo que ustedes dijeron. Básicamente son bendiciones en la medida en que nosotros permanezcamos en Él, porque son fruto de la presencia de Él, ¿no? Entonces, ¿qué es una bendición? Fruto de la presencia de Dios. Y por el contrario, ¿qué es una maldición? Fruto de la ausencia de Dios. Todo lo contrario a lo que ustedes dijeron ahora serían maldiciones, ¿no? O sea, es que uno crece en la religión tradicional o en la ignorancia fuera de Dios de que una maldición es cuando alguien te profiere algo, ¿no? Es que la vecina me echó una maldición. ¿Me entiende? Entonces a uno los vecinos lo pueden maldecir todo lo que quieran, pero si uno está caminando con Dios, eso no tiene ningún efecto, ¿no? Pero las maldiciones, bíblicamente, es el fruto de la ausencia de Dios. Entonces, ya un bendito, ¿quién es? Es la persona que tiene a Dios, un maldito es la persona que no tiene a Dios. ¿Quién estableció las bendiciones? Dios mismo, en Deuteronomio 28. ¿Y quién estableció las maldiciones? Pues Dios mismo también, ahí en el Deuteronomio 28, que me imagino que ya ustedes lo han leído, donde el Señor le decía en Deuteronomio 28, si tú obedeces, bendito serás y bendito será tu camino, tu salida y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ¿quién y cómo se activan las bendiciones y las maldiciones? Ahí lo vemos también en ese capítulo. ¿Cuál es la llave? De una vez, adelantémonos un poquito. ¿Cuál es la llave que activa las bendiciones o las maldiciones? La obediencia o La la obediencia. desobediencia. La obediencia. Eso es algo que ya nosotros lo tenemos claro, ¿no? Entonces, pero surge en términos de las bendiciones, surgen preguntas, por ejemplo, si uno puede bendecir a alguien o si solo Dios es el que bendice, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Uno puede bendecir a la gente o no? ¿Sí? Sí, claro.
Sí, sí, aunque hay conceptos de bendiciones, ¿no? También ahorita lo vamos a ver y vamos a profundizar un poco en eso, ¿no? Entonces, para eso es bueno saber qué es la bendición como tal, ¿no? Entonces, la bendición tiene, como todo, tiene sus dos definiciones dependiendo si estamos hablando de un término hebreo, más que todo tirado en el Antiguo Testamento, o si estamos hablando de un término griego que se usó más en el Nuevo Testamento. Entonces, si estamos hablando del hebreo, la palabra bendición es una palabra que se llama veraka, veraka que significa dotación o transmisión del poder y del favor de Dios. Eso es veraka en hebreo. Y en el Nuevo Testamento se utilizaba otra palabra en griego que es eulogio, ¿no? Que por ahí me imagino que viene la palabra de elogio, ¿no? Que significa hablar bien, expresar alabanza, desear algo bueno a alguien, dirigir una buena palabra, todo eso es bendecir también, que viene también de la palabra bien decir, ¿no? Hablar bien, digámoslo así, ¿no? Entonces, esas son las dos definiciones que hay, ¿no? Entonces, es un buen hábito, obviamente, que uno, tanto la parte de veraca como el elogio, acuérdate que veraca, ¿qué tiene que ver? Con la parte de la dotación de Dios, el favor de Dios, todo lo que nosotros hemos hablado de que Dios nos bendice con todas esas cosas que hablamos. Y por otro lado, la parte del elogio, el hablar bien, ¿no? O sea, el hablar bien. En esa línea uno podría bendecir el nombre de Dios, digámoslo así, o sea, hablar bien de Él, ¿no? Pero en la parte del eulogio nada más, ¿no? Porque uno que de qué podría dotar uno a Dios si más bien es al revés, ¿no? Pero digamos que es un buen hábito el de expresar veraca y elogio, sobre todo a las personas que nos rodean, ¿no? Ya sea la esposa, los hijos, los hermanos, los pastores, los jefes, bueno, la gente que nos rodea, pues uno las puede bendecir en la parte del eulogio, ¿no? Hablarles bien, expresarles, tener buenos deseos para ellos, dirigirles una buena palabra y todo eso, ¿no? Hay un ejemplo bíblico donde se combinan los dos, que está en Jueces 6:11, donde está todo el llamamiento de Gedeón. Entonces, ustedes se acuerdan de la historia de Gedeón, ¿no? Que él estaba ahí Ujú. escondido y todo eso, y llegó el ángel del Señor y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, ahí en esa frasecita, nada más que dije, hay veraca y hay eulogio, ¿no? O sea, veraca en el sentido que dice que Jehová está contigo, es decir, la cobertura del Señor está contigo, las bendiciones del Señor están contigo, la presencia del Señor está contigo, y aparte de eso le dice varón esforzado y valiente, o sea, le echó un eulogio, ¿no? O sea, habló bien de él, se expresó bien de él y tuvo un buen deseo de él, ¿no? Entonces ahí están las dos, ¿no? Entonces, la Biblia en general está llena de los dos, ¿no? De mucho veraca y mucho eulogio, sobre todo para la familia, ¿no? Porque acuerden que uno de los pilares importantes dentro del plan de Dios es la familia, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el otro pilar? O sea, uno de los pilares dentro del plan de Dios, hay dos pilares importantes, hay muchos otros, pero digamos que dos. Uno es la familia y hay otro. ¿Cuál creen ustedes que es La el otro? iglesia. ¿Cuál? La iglesia, pastor. La iglesia, sí, esos dos. Tristemente los dos están muy deteriorados, ¿no? Tanto las familias como las iglesias están deterioradas, ¿no? Pero digamos que la Biblia es todo un manual de instrucciones de cómo uno podría llenar a la familia, sobre todo de la gente, porque se supone que la familia es el núcleo más cercano a uno, la gente que uno más quiere, digámoslo así, o la que tiene más alta estima, y uno debería realmente tener mucho veraca y mucho elogio como para ellos, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante que uno hable bien de sus hijos, hable bien de la familia, ¿me entiende? Porque no sé si ustedes se han topado con gente que siempre habla mal de la familia, o sea, por más que haya gente que le caiga a uno mal, pues acuérdense lo que dice la palabra, ¿no? Si lo que uno va a hablar no es de edificación, pues mejor no decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas esposas a veces, o al revés también, esposos que hablan mal de la esposa, esposas que hablan mal del esposo, y a veces lo que la gente conoce del esposo o de la esposa es lo que el otro habla, ¿no? Entonces, y si no habla bien, pues es un mal concepto. Eso me está acordando yo de un meme que estaba la esposa ahí, y no se oía lo que decía, pues está. ¿Ustedes han visto eso cuando hay esos memes que salen que dice, y sale como unas letricas ahí, dice, aquí oyendo, ta, ta? Entonces decía el hombre, oyendo a la esposa, decía, aquí oyendo a mi esposa, oyendo a mi esposa, ahora me cae mal una tía de ella que no conozco. O sea, ¿me entiende? O sea, imagínense, y así es, suena chistoso, pero es una realidad, ¿no? Entonces, uno no debería hablar mal ni de los hijos, ni de la familia, y que pues, más bien lo que hay que hacer tampoco es que uno los va a llenar de eulogios que no tengan, ¿no?
pero por lo menos las buenas intenciones deberían estar presentes, ¿no? Ahora, si alguien no tiene hijos, pues entonces prepararse para cuando los tenga y escoger nombres bonitos, ¿no? Nombres que sean de bendición, o sea, que sean nombres que los caractericen, aunque cualquiera podría decir pastor, pero un nombre no lo define a uno, pero bueno, tener un nombre bonito, tener un nombre así que a uno lo haga sentir bien, por lo menos es algo, ¿no? Inclusive hasta para poner apodos, ¿no? Porque a veces, yo me acuerdo cuando uno le decían, le preguntaban al niño pequeño y dicen, uy, pero es que ese es un diablillo. O sea, ¿me entienden? Cosas como esas, o sea, que a veces suenan tan inofensivas, pero pues no deberían ser, ¿no? O por ejemplo, Julia la Perezosa, Juan el Tragón, ¿me entiendes? Esos apodos nada que ver, ¿no? Hasta para poner un apodo debería de uno de ser bendición, porque no es lo mismo ser Iván el Terrible que Alejandro el Magno, ¿cierto? No es lo mismo. ¿Se me entiende? Entonces, a veces pueden ser detalles tan insignificantes, pero uno hasta en esas cosas debería uno, entre comillas, bendecir a la gente que uno dice que ama, ¿no? Por En eso la- a Barack Obama le pusieron así le pusieron bendición sí, imagínate, y claro que sí. no fue bendición para el país. Sí. Entonces, entre los judíos hay una costumbre que ellos mantienen, ¿no? Cuando los muchachos cumplen 13 años, hay una ceremonia que se llama el Bar Mitzvah, así como está ahí. Ujú, el bautismo. Eso es una ceremonia donde el padre pronuncia palabras de bendición para su hijo, ¿no? O Sí. sea, y eso lo tienen claro. ¿Por qué? Porque ellos tienen bien claro la importancia de que los hijos reciban las bendiciones del padre, ¿no? Ustedes lo han visto en la Biblia muchas veces, y que inclusive hasta se peleaban por la bendición del papá, ¿no? Acuerden que hubo uno de un hijo que vendió la bendición y eso fue una desgracia, ¿no? Entonces, para Ujú. ellos es bien importante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Dios lo ha establecido. Dios estableció que la bendición del Padre es bien importante para los hijos, ¿no? Y entonces, imagínense que cuando Jesús estaba bautizando, casi que de los cielos se oyó, digamos, una bendición de Dios Padre hacia Dios Hijo cuando él dijo, ese es mi hijo amado, ¿no? O sea, como orgulloso, hablando bien de él, del que yo Ujú, me complazco, ¿no? O sea, ¿me entiende? Eso, ujú. aunque uno dijera, pero ¿cómo? Porque eso lo estaba bendiciendo desde los cielos, ¿no? Lo bendijo, básicamente, ¿no? Entonces, la bendición familiar, y yo recuerdo, no sé si a ustedes les pasa, o aquí en Costa Rica, no sé si sea una costumbre o no, pero en Colombia sí, uno no salía, aunque fuera por religión, ¿no? O sea, no estamos hablando de cristianos, y no, más, sobre todo en la parte evangélica, que es más, digo, en la parte católica, que es más de tradición, pero por lo menos existía esa buena tradición religiosa, lo que sea, pero uno no salía de la casa sin la bendición de los papás, ¿no? Y a veces uno iba a media cuadra y uno se devolvía porque, uy, se me olvidó pedirle la bendición a mi mamá. Mamá, bendición, Dios te bendiga, hijo, Dios te bendiga, y uno se iba. Pero por lo menos había ese respeto, ¿no? Y ¿me entienden? O sea, y eso es algo que se ha perdido definitivamente. No estoy hablando de que, de que sea por una tradición y la cruz y todo, no, pero sí por lo menos el que uno, los hijos siempre tengan presente, digo, los padres a los hijos en sus bendiciones, en sus oraciones, ¿no? Entonces la bendición familiar realmente es parte del plan de Dios para la familia, ¿no? Que no se pierda eso de generación en generación, básicamente de los padres están orando por los hijos y por eso decía, enséñale esto a tus hijos y que ellos se lo enseñen a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos. Dentro de eso Ujú. estaba toda esta parte del bendecirse como tal, ¿no? Para nada, obviamente, está en el plan de Dios lo que vemos hoy en día en las familias, que en vez de ser de bendición de padres a hijos, más bien lo que vemos son luchas, divisiones, o sea, ¿me entiendes? Son familias sumidas en derrotas, divididas, disfuncionales, bueno, todo eso, ¿no? Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es una familia unida, una familia bendecida, que estén bajo la cobertura de Él como tal. ¿Y por qué se da eso hoy en las familias de hoy en día? Pues precisamente porque eh, pues se ha dejado de un lado básicamente lo que está escrito en la palabra de cómo debería ser, ¿no? O sea, eh, cuando uno no revisa el manual de cómo debe hacer las cosas, pues lo más probable es que las cosas no se hagan de acuerdo a cómo está establecido en ese manual, ¿no? Entonces, por eso es que se pierden esos buenos hábitos de que se transmitan, digámoslo, de padres a hijos o entre padres, entre ellos, digamos, esas costumbres que honren a los unos a los otros, ¿no? Y entre esas costumbres, es un hábito que se perdió es el
que uno permanentemente esté bendiciendo a su familia como tal. Los judíos la tenían clara, ¿no? Ellos la tenían clara y por eso es que nosotros vemos del pueblo judío, pues un pueblo que se mantiene a pesar de las adversidades, la gente que gana premios a nivel mundial de, digamos, científicos y todo eso, muchos han sido judíos, la gente, una de las personas más ricas del mundo son judíos, las grandes empresas a veces pertenecen a judíos, precisamente por esos buenos hábitos que han mantenido el de bendecir a los hijos y no solamente eso, sino de guardarles su heredad como lo tenía el Señor en su palabra, ¿no? O sea, y si uno tuviera esa costumbre, por lo menos de que uno antes de irse aquí le dejara algo a sus hijos, por lo menos, independiente de lo que ellos hagan con eso, ¿no? Independiente, pero si hubiera esa sana costumbre, por lo menos, eh, pues creo que uno se cuidaría más de decir, uy, Dios me guarde de morirme y no dejarle algo a mis hijos, ¿me entiendes? Eso tal vez le ayudaría a uno también de ordenarse y ser un poquito más equilibrado en cómo lleva uno su vida, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso es como unas pinceladas de lo que es la bendición como tal y de que hace parte del plan de Dios dentro de lo que es la familia, uno de sus dos grandes pilares, ¿no? El otro pues es la iglesia, como decía Elsa. Si tienen alguna pregunta o algún aporte, ya saben, ¿no? Sí, pastor. Ujú. Yo he oído de que también hay gente, bueno, la pregunta en sí es, ¿se puede bendecir a Dios? Sí, sí, sí. O sea, bendecir en la línea del eulogio, ¿no? O sea, el alabar su nombre, el tener lo que hablamos acá, ¿no? Ajá. Déjame nada más voy a la definición del eulogio. Aquí, hablar bien, expresar alabanza, tener esos buenos deseos, dirigir una buena palabra. En esa línea nosotros podemos bendecir a Dios. En la línea Oh, del veraca no, porque ya es como dotarlo o que Él tenga nuestro favor. O sea, Dios jamás va a tener el favor nuestro. ¿Qué podemos sí, a darle eso nosotros a me Dios? refería. Nada, ¿no? Entonces, en esa línea no. Pero en la línea del eulogio sí, ¿no? O sea, Ujú. de que nosotros siempre expresemos alabanza a su nombre, que lo honremos, que lo glorifiquemos. ¿Entiendes? Esa parte sí. Ok, Ok, gracias. bueno, entonces hay un salmo que es el Salmo 109:17. Obviamente hay mucho en la palabra sobre las bendiciones como tal y les Ujú. mencioné ahora el Deuteronomio 28, que es precisamente donde el Señor expresa todo lo que activa y desactiva las bendiciones. Pero por ejemplo, quería leer este Salmo 109, versículo 17, para que nos entremos un poquito en el tema de las bendiciones y cómo obtenerlas. Dice la palabra ahí en el Salmo 109, ¿no? Dice, amó la maldición y esta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él, ¿no? Entonces, nada más ahí meditemos en ese versículo de ese salmo. En ese salmo que escribió David, obviamente, pues hace alusión a dos tipos de personas, ¿no? Por un lado, uno que ama la maldición y por otro lado, el que sí el que la quiere, ¿no? Básicamente ahí. Aunque está haciendo más énfasis el que no ama la bendición y más bien se aferra a la maldición, en el caso del impío y el engañador, pero obviamente el complemento sería el justo que sí va detrás de la bendición. Obviamente, si yo les preguntara a ustedes, yo no creo que haya alguien aquí en el grupo o por lo menos que ame la maldición, ¿no? O sea, porque pues si ustedes amaran la maldición, no estaríamos ninguno conectado, empezando por mí, ¿no? ¿Me entienden? O sea, pero básicamente David está haciendo alusión ahí al impío y al engañador, precisamente al que ama la maldición y no quiere la bendición. Entonces, pero ese texto nos muestra Ujú, algo que uno debe reflexionar, ¿no? Básicamente, ujú. y es esto que dice aquí. Y no quiso la bendición, y como no quiso la bendición, pues ella se alejó de él. Acuérdate que las cosas de Dios son así, ¿no? El Señor lo que dice es, si tú te acercas, yo me acerco, y si tú te alejas, pues yo me alejo, ¿no? O sea, si tú no me abres, pues yo no entro, ¿no? ¿Se acuerdan ahorita que le digo, si no me abres, pues yo no entro del cantar de los cantares y el amado que tocaba y que la amada no le abría y que se asomaba por la celosía y que ella no le abrió? Y cuando ella decidió abrirle, ¿qué pasó con el amado? Se había ido, ¿no? Porque así son las cosas de Dios, ¿no? Básicamente eso. Si usted no quiere la bendición, pues la bendición se va a alejar de su vida. Eso es una Y realidad, ¿no? este versículo también, pastor, no sé, ¿verdad? Lo pienso yo, cuando dice, amó la maldición, o sea, de que él se apartó Ujú. del bien y se dedicó a hacer lo malo, porque si la amó, que sí que O sea,
pensemos en eso. ¿Qué es amar la maldición? Irse por el contra Dios. Sí, aferrarse a todo lo que no tiene que ver con Dios, ¿no? O sea, Ajá, básicamente a las cosas del mundo, ¿no? Pero ajá. básicamente ahí lo que el énfasis es, y algo que nos tiene que poner a meditar, y es, si uno no quiere, ahora, el hecho, y sí, y cualquiera podría decir, de acuerdo a lo que hablamos al principio, dice, pastor, pero ¿quién no va a querer la bendición? Ujú. Todos la queremos, pero acuerde que en las cosas de Dios no es suficiente solamente con que uno quiera las cosas, ¿no? Eso es como que uno le decía, yo quiero la vida eterna, sí, pero entonces, ¿qué pasa? Acuérdate lo que hemos hablado estos domingos. No es suficiente con que yo la quiera, ¿qué tengo que hacer? Que lo hemos Trabajar hablado por los ella, domingos varias veces. pelear por ella. Pero hay una frase que Pablo le dijo a Timoteo, ¿no? O sea, no es suficiente Tomarla, con tomarla y no soltarla. Echar mano. echar mano de ella, ¿no? Echa mano de la vida eterna, ¿no? Porque de qué le sirve a usted querer la vida eterna, pero si no echas mano de ella no sirve de nada, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las bendiciones, dice pastor, ¿y habrá alguien que no quiera la bendición? No, yo creo que todos la quieren. Ahora, el problema del millón es aquí, la pregunta del millón es si la gente está dispuesta a hacer lo que se debe hacer para tenerla. O sea, pues que todos la queremos, es una realidad, ¿no? Y ahí lo que está diciendo es eso, es lo mismo, ¿no? Y que uno dice, pastor, ¿y habrá alguien que ame la maldición? Bueno, pues si uno lo pregunta así, levanten la mano los que aman la maldición, pues nadie la levanta, pero si uno se va a lo que la gente vive, enamoradísimos están, ¿me entiende? La gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, todos los cristianos obviamente oramos por la bendición de Dios en nuestras vidas, es una realidad. Al principio hicimos un paneo y yo me imagino que parte de esas cosas son las que a veces uno ora al Señor cuando está orando y siempre clamamos por su bendición, porque su cobertura, todo lo que hablamos ahorita, ¿no? Entonces todos los cristianos obviamente en medio de de nuestras oraciones de seguro que clamamos al Señor y pedimos su bendición en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el problema es que para mucha gente las acciones pues no demuestran que de verdad querramos esas bendiciones, sino que más bien parecería que no las quieren, ¿no? O sea, ¿me entienden digamos, la figura, ¿no? O sea, definitivamente todos las quieren, pero las acciones más bien lo que darían a entender es que no las quieren. Entonces, así es, que es el famoso ateo que le llaman el ateo cristiano, ¿no? O sea, el ateo cristiano. ¿Cuál es el ateo cristiano? El que dice que sí hay Dios, pero que vive como si Dios no existiera, ¿me entiendes? Entonces es como un ateo cristiano. Es mejor el ateo que dice, para mí no hay Dios y vive como si Dios no existiera. Es consistente con lo que piensa. Pero un ateo cristiano es el que, no, para mí sí existe Dios, pero yo vivo como si no existiera, ¿no? Entonces, pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, pueden haber cosas realmente sobre las cuales vamos a meditar ahorita y que están escritas en la palabra, de por qué realmente, si todos los cristianos quieren las bendiciones de Dios, ¿por qué las bendiciones se alejan? O sea, ¿por qué? O sea, si todas las queremos, pero es lo que les estaba diciendo ahorita, no es suficiente con querer, sino que en las cosas de Dios no es lo que digamos y no lo que hagamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas causas? Bueno, aquí hay algunas razones que pueden estar, la respuesta puede estar en algunas de estas. Por ejemplo, dice Deuteronomio 28:1-2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, primera razón, ¿cuál es? Sí, la gente quiere las bendiciones, pero ¿qué? Pero no quieren obedecer. Y ahí dice muy clarito, ¿tú quieres para ti todas estas bendiciones? Sí, bueno, está bien. Entonces no solamente tienes que oír la voz de Jehová, sino que tienes que poner por obra todos sus mandamientos, ¿entiendes? Que es la parte que más le cuesta a la gente, ¿no? Entonces, acuerden, las bendiciones de Dios son para sus hijos, pero no para todos sus hijos, sino para sus hijos obedientes, ¿no? Porque es totalmente condicional, el amor, las bendiciones de Dios son condicionados a que nosotros realmente obedezcamos, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos mencionado ya varias veces. Nuestro caminar cristiano se mueve en dos rieles, digamos, si es que quisiéramos
ponerlo en línea a lo que estamos hablando ahorita. Hay dos rieles sobre las cuales nosotros debemos caminar. Primero, obviamente, el conocimiento de la verdad absoluta, que es lo que hablábamos el domingo cuando hablamos de qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la Ujú. verdad? Bueno, la verdad se personifica en la persona de Jesucristo, tiene que ver con la palabra misma, cuando dice que uno conoce la verdad y la verdad lo libera de cualquier esclavitud como tal, tiene que ver con la integridad de uno, en que uno piense, sienta y actúe de una misma manera y uno sea una persona íntegra. Entonces, la verdad realmente dentro de todo ese contexto, a la larga se personifica totalmente de manera integral en la persona de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Primero, el conocimiento de la verdad absoluta. ¿Y cómo hace uno para conocer la verdad absoluta? Pues por medio de la palabra, donde no solamente conocemos la voluntad de Dios, sino que conocemos a Dios mismo por medio de ella, ¿no? Y no solamente quedarnos ahí en el conocimiento, sino que nosotros pues obedezcamos a esa verdad absoluta, ¿no? O sea, porque ¿de qué nos sirve conocerla si no la obedecemos, ¿no? ¿De qué le hubiera servido al hijo pródigo haber sabido que lo mejor para él era volver a casa si al final no hubiera agarrado camino a casa? Pues no hubiera pasado nada. Entonces, por ahí anda el asunto. El tema de la obediencia, porque estamos hablando de esta primera causa que es la gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere obedecer. Entonces estamos hablando de la obediencia, ¿no? La obediencia es una parte clave de la palabra, o sea, no en vano, acuérdense que el Señor dice que Él no quiere sacrificio, lo que Él quiere es obediencia. Entonces, hay muchos temas lindos en la palabra, ¿no? El amor, la santidad, la misericordia, la gracia, todos esos son temas buenos, bonitos, importantes, pero todos esos temas quedarían nulos si no hay obediencia, ¿no? Si no hay obediencia, de nada sirve que uno hable de amor, de nada sirve que uno hable de santidad, ¿no? Entonces, el tema de la obediencia es un tema clave y para Dios es bien importante y no en vano, acuérdense que Saúl fue desechado porque no obedeció, que Moisés perdió la bendición de entrar a la tierra prometida porque no obedeció, y así hay cantidad de ejemplos de personas que se han desviado a los cuales Dios ya había advertido, ¿no? Hace esto para que te vaya bien, desobedecen, te va mal, ¿no? Entonces la obediencia es como ese escudo, ¿no? Que nosotros tenemos, es como lo que nos protege, ¿no? Esa caparazón, esa burbuja, que en la medida en que nosotros estemos debajo de esa burbuja de la obediencia, pues estamos seguros, ¿no? Y si uno quitara la palabra obedecer de la Biblia, pues prácticamente habría que arrancar casi que todas las hojas, ¿no? Entonces, esta palabra obedecer, que también ahí tiene su palabra en hebreo que es shama, aparece más de 1000 veces en la Biblia, ¿no? La palabra obedecer. Significa oír inteligentemente. Imaginen lo que significa la palabra shama, que es obedecer, es oír inteligentemente. No solamente oír, sino inteligentemente. O sea, la diferencia entre oír y escuchar. Hay mucha gente que oye, pero pocos escuchan, ¿no? O sea, a uno a veces lo oyen. No sé si a usted le ha pasado que uno está hablando con una persona y la persona habla y habla y habla, y al rato uno no sabe ni qué habló, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba oyéndola, pero no la estaba escuchando. ¿Me entiende? Entonces, y ya para uno oír inteligentemente requiere uno que tiene que prestar atención, tiene que tener atento el oído, entender lo que la otra persona te está diciendo, interpretar, interactuar, ¿me entiende? Todo eso tiene que ver con oír inteligentemente, que a la larga está muy ligado a lo que es la palabra obedecer, ¿no? Entonces, la Biblia obviamente nos habla de la importancia de la obediencia, ¿no? Obediencia, obviamente ya en latín, digamos, también viene del latín obediencia, que es la opción de obedecer, ¿no? O sea, cumplir la voluntad de quien manda, eso es obedecer, ¿no? O sea, cumplir una persona la voluntad de quien lo manda o que establece una ley y una norma, eso es obedecer, ¿no? La obediencia, y estamos hablando de la obediencia porque es uno de los primeros, las primeras razones por las cuales la gente no es bendecida, ¿no? O sea, aunque quieran las bendiciones, pero no quieren obedecer. Y ya saben que la obediencia y las bendiciones están ligadas, ¿no? Porque una es la que abre la otra, ¿no? La obediencia obviamente no es parte de nuestra naturaleza, o sea, uno no nace con ese deseo, esa capacidad de obedecer, sino que es algo que uno va adquiriendo, es una de las tantas capacidades que el Señor nos da por medio de su Espíritu, ¿no? Acuerden que cuando uno recibe a Cristo, Él nos hace copartícipes de su naturaleza, ¿no? Y entre la parte de la naturaleza del Señor que Él vino y la aprendió fue la obediencia, ¿no? Él vino y aprendió a ser obediente. Entonces, como Él aprendió a ser obediente y obediente así, ¿no? No obediencia media, no, obediencia hasta que inclusive lo llevó hasta la muerte, ¿no? Entonces, cuando nos unimos a Él, Él nos da esa capacidad de que nosotros podamos ser obedientes como tal, ¿no?
la obediencia es fruto de una íntima relación entre el que manda y el que obedece, ¿no? ¿Me entiendes? Es un asunto de jerarquía, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que es entre Dios y el ser humano, hay jerarquías, padres e hijos, hay jerarquías dentro de un plano, entre un modelo de familia normal, llamémoslo así, porque pues ahorita hay familias donde más bien los hijos mandan a los padres, ¿no? Entonces, pues, pero eso se sale del orden de Dios entre un amo y un siervo como tal. Y algo bien importante es que lo que dice abajo, la línea abajo, que dice que la obediencia está ligada al concepto que uno tenga de aquel que le da la orden, ¿no? Hay gente a la que uno no tiene ningún problema en obedecerle. ¿Por qué? Porque el concepto que tiene uno de esa persona o sea, uno la tiene en una alta estima, digámoslo así, uno valora lo que esa persona te dice. Entonces, cuando tú tienes un buen concepto de la persona que te da una orden o por lo menos te encomienda algo, pues uno no tiene problema en obedecer, ¿cierto que sí? El problema es cuando a uno lo manda a hacer algo a alguien que uno no, para uno no tiene ninguna autoridad ni moral ni nada, ¿no? Ahora ustedes dirán, pastor, pero a veces a uno lo mandan a hacer cosas y uno tiene que obedecer, porque si no, bueno, pero esa es una obediencia, digámoslo, impuesta, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, obligado, digámoslo así. Y en las cosas de Dios como tal, o en las cosas así, que no tengan nada que ver con un salario, que uno diga, es que yo tengo que obedecer a mi jefe y no me echan y dejo de ganar la plata. Pues eso ya es que uno le están pagando por obedecer, ¿no? Pero estamos hablando de una obediencia que a uno le nazca, que realmente uno sienta ese anhelo y ese deseo de obedecer como tal, motivado sobre todo por el concepto que uno tiene de aquel que te está ordenando como tal, ¿no? La obediencia obviamente siempre será una elección, ¿no? Y va a depender mucho de bajo qué autoridad uno vive, ¿no? Acuérdate que usted puede vivir bajo la autoridad de Dios, del Espíritu de Dios, usted puede vivir bajo la autoridad de la nueva criatura que hay en usted, o usted puede vivir bajo la autoridad también de la vieja naturaleza que usted tiene ahí o del enemigo como tal, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la autoridad en la que usted se rige, pues ahí usted va a obedecer como tal, ¿no? Por eso es que el Señor decía que la gente no lo obedecía a Él, o que no lo querían, o no, lo que Él hablaba no tenía cabida, porque esa gente no permitía que eso entrara en ellos. Y mientras uno no permita que la palabra de Dios entre en uno, pues uno no lo va a conocer. Y si uno no lo conoce, pues es imposible tener un concepto de Él, ¿no? Entonces siempre se va a mover sobre alguien desconocido, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces siempre uno se va a ir uno va a tender a irse hacia el lado que uno conoce, ¿no? Como tal, ¿no? Pero sí, está muy ligado a ese concepto, ¿no? Ya nosotros sabemos, como le dijeron ustedes ahorita, que la obediencia es la llave que abre las puertas de la bendición. Para alcanzar algo, pues siempre, o adquirir algo, siempre está el tema de obedecer, ¿no? Y le volví a decir lo mismo de los hijos con los padres y todo eso, ¿no? Y de hecho hay varios versículos. Por ejemplo, en Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber esa relación, digámoslo así, en la medida en que uno pueda alcanzar. Nosotros queremos alcanzar o adquirir o recibir cosas de Dios, pues tenemos que entrar en esa relación de obediencia como tal, ¿no? Y conviene ser obedientes, ¿no? Porque, digámoslo, por el contrario, la desobediencia que activa las maldiciones, pues obviamente es un estorbo a que nosotros podamos ser benditos, digámoslo así, ¿no? Por ejemplo, mire lo que dice Génesis 22:18, dice, en tu simiente, le decía el Señor a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Mire la importancia de obedecer como tal, ¿no? Entonces, la obediencia a Dios básicamente es el resultado, el producto de lo que es la fe, o sea, el conocimiento que tenemos de Él, y ese mismo conocimiento, esa fe, pues nos inspira a nosotros confianza, ¿no? Como dice Hebreos 11:8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, ¿no? Entonces él no sabía ni para dónde iba, pero como él sabía quién era el que le estaba dando la orden porque lo conocía, pues no tuvo problema en obedecer, ¿me entiendes? Y eso aplica, lo mismo a Abraham con Dios, aplica para nosotros con Dios y aplica para nosotros con algunas personas a las cuales tenemos que obedecer. Ok, bueno, la obediencia hoy también depende en parte de la paciencia, como fue el caso de Noé. Lo pusieron a hacer esa arca y él obedientemente empezó a hacerla eh, con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque decían, haga un arca no hace un arca ¿para qué? Porque viene un diluvio y lo que está haciendo era un sol tremendo y la gente burlándose. Y bueno,
tuvo mucha paciencia Noé, pero al final fue obediente. Entonces, recuerde básicamente por qué no se reciben las bendiciones, aunque las querramos, porque la gente no obedece. Primero, ¿no? Segundo, bueno, Salmo 111:2 dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Entonces, la gente quiere las bendiciones, pero no las busca, ¿no? Buscar las bendiciones es lo mismo que buscar al que nos da, ¿no? O sea, uno no podría decir, es que yo voy a ir a buscar las bendiciones, pero no quiero buscar a Dios. ¿Entiendes? No, o sea, si Dios es el que nos bendice, buscar las bendiciones es equivalente a buscarlo a Él, ¿no? Por eso dice, grandes son las obras de Jehová, o sea, las bendiciones de Él, buscadas por quienes, por los que las quieren, ¿no? Usted quiere las bendiciones, tienes que buscarlas y buscarlas es como buscar a Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es buscar a Dios mismo? ¿Qué es lo mismo que buscar las bendiciones? Pues tener tiempo para Él, ¿no? O sea, como dice Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios. Cuando dice primeramente el reino de Dios y su justicia es todo lo que tiene que ver con Él, su palabra, su voluntad, qué es lo que Él quiere, conocerlo, caminar, todo lo que hemos insistido ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, busquemos primeramente eso y entonces, ¿qué pasa? Después de eso, todas las cosas irán viniendo, ¿no? Las bendiciones que vayamos pidiendo. Ahora, usted dirá, pastor, y entonces lo que yo pida me viene. No, o sea, probablemente algunas cosas sí, probablemente otras no, pero agradecido siempre con Dios por lo que nos dé y por lo que no nos dé, porque si no nos lo da es porque realmente o no lo necesitamos o simplemente no estamos preparados para eso. Pero eso solamente lo podrá hacer ¿quién? Una persona que conoce a su Señor, básicamente, ¿no? Entonces, busquémoslo a Él, dediquémosle el tiempo que realmente Él amerita, ¿no? Entonces, porque no puede ser, o sea, no puede ser que uno anhele las bendiciones y siempre viva ignorando a aquel que te da la bendición, ¿no? O sea, eh, ¿me entiendes? Entonces, la gente, lo que dice la palabra, ¿no? O sea, si uno tan solo supiera de dónde es que viene el socorro de uno, o sea, de dónde viene mi socorro, ¿no? Dice, miraré hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero no es que el socorro viene de los montes, sino que viene de aquel que está en los montes. Cuando uno habla ¿acuerdan cuando uno habla de los montes, de qué está refiriendo? La presencia de Dios. El lugar donde Dios está presente, ¿no? Como tal. Entonces, buscar al Señor básicamente, o sea, que uno le dé el lugar que Él amerita, ¿no? O sea, no caigamos en eso y no insistimos y lo insistimos, no caigamos en eso de que pongamos siempre cosas por encima del Señor, o sea, de nuestra relación con Él. O sea, eh, de pronto si era pastor, hay cosas, es que a veces hay cosas que son más importantes que el Señor. Nada será más importante que el Señor. O sea, y si todavía usted no está recibiendo, digamos, bendiciones o cualquiera de nosotros, pues no nos confiemos, ¿no? No nos confiemos porque todo es cuestión de tiempo, ¿no? Todo es cuestión de tiempo y dice que no hay maldición sin causa como tal, ¿no? Entonces, pero en la medida en que pongamos siempre algo por encima del Señor, las consecuencias se van a ver tarde que temprano, ¿no? Entonces hay que buscar las bendiciones, buscar estar siempre en la presencia del Señor. Eh, ¿Qué más? Otra razón que está aquí, dice Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, ¿no? O sea, cuando dice prosperar tu camino y todo te saldrá bien, es recibir las bendiciones de Dios. Entonces, queremos ser bendecidos, pero ni siquiera leemos el manual donde está toda la senda, todas las instrucciones para obtener las bendiciones, ¿me entienden? Entonces, por eso se le decía a Josué, medita en este libro, ¿no? O sea, ¿quieres que te vaya bien y quieres que todo se salga bien? Es decir, ¿quieres recibir las bendiciones? Sí. Entonces, medita de día y de noche en este libro. Aquí está, ¿no? Para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Aquí está el manual de las bendiciones, ¿no? De cómo las puedes obtener. Entonces, no es un secreto, la gran mayoría de la gente quiere las bendiciones de Dios, pero no quieren leer el manual que te dice cómo tenerlas como tal, ¿no? ¿Cuál es ese manual? Pues la Biblia, ¿no? Ahí está todo lo que necesitamos saber para que tengamos una vida en bendición, para que realmente qué es lo que al Señor le agrada o qué es lo que tenemos que hacer. Eh, por ejemplo, yo puse ahí que la Biblia es el mapa de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿para qué sirven los mapas? Los mapas pues sirven como para que uno se ubique primero, para que uno identifique cuáles son los caminos con los cuales uno debería transitar y con cuáles no. ¿Me entiende? Entonces es como un mapa realmente, porque acuérdense que el Señor
ustedes se acuerdan que el Señor vino con varios propósitos, ¿cierto? Eh, ¿Se acuerdan cuáles son los que uno más menciona? ¿A qué vino el Señor? Por ejemplo, mencionemos algunos. Los negocios de su padre para que le conociéramos. Para que conozcamos al Padre, ¿qué más? para darnos vida eterna si creemos en Él. Para darnos vida eterna. Vamos a ver si ustedes me mencionan alguno o el que yo estoy buscando que me mencionen que tiene que ver con que el mapa de la Biblia es el A mapa de nuestra vida. mostrarnos el camino, pastor. Eso, Anthony. Para mostrarnos el camino a casa, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la mejor manera para uno no desviarse del camino? Pues tener un buen mapa, ¿sí o no? Entonces la Biblia es el mapa de nuestra vida, es la que nos marca realmente cuál es ese camino con el cual nosotros podemos regresar a casa. Ahora sí dirán, pastor, pero ¿cómo que la Biblia es el camino? Usted no dijo no dicen pues que Jesús es el camino. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Cómo fue la pregunta? Que yo les dije ahorita que la Biblia es el mapa de nuestra vida, ¿cierto? Porque la Biblia es la que nos marca el camino. O sea, nosotros queremos conocer el camino para regresar a casa, está en la palabra. Pero que alguien podría decir, pastor, pero ¿cómo que la Biblia es el camino? ¿No es que Jesucristo dijo que Él era el camino? Entonces, ¿cómo está el asunto? No, la Biblia nos marca el camino, pero el camino es Jesús. Jesús es la palabra. Es que Jesús nos vino a enseñar cómo caminar, digamos. La Biblia es Mm, el camino, pero él nos vino a decir que sí se puede, digamos. Él vino a caminar, digamos, a enseñarnos que sí podemos. ujú. ¿Qué más? Jesús y su palabra uno son. Sí, por ahí anda. ¿Acuerdan lo que hablamos el domingo de que estamos hablando que qué es la verdad? ¿Se acuerdan qué es la verdad? Entonces, Jesús está hablando con Pilatos. ¿Se acuerdan que él le dijo, los que son de la verdad oyen mi voz? Y entonces decía, los que son de la verdad oyen mi voz. Y después decía, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Y entonces decía, los que son de la verdad oyen mi voz, pero yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. Pero los que son de Dios oyen la voz de Dios. Entonces la verdad es Dios. Entonces la verdad es Jesús. Entonces Jesús es Dios. Entonces Jesús es la verdad. ¿Me entiendes? Entonces Jesús es la palabra. ¿Me entiendes? Entonces es lo mismo, ¿no? O sea, Dios y su palabra son uno mismo. O sea, obviamente. Sí, obviamente, a veces uno sabe la diferencia en decir, pastor, pero es que la palabra es lo que el Señor nos dejó para que nos guiemos. Sí, pero acuerden que cuando el Señor se fue, Él dijo, yo les voy a mandar un consolador y que Él les va a dar testimonio de mí aquí, ¿no? En la palabra, los va a guiar a toda verdad, ¿no? Y les va a decir que todo lo que está escrito aquí es cierto. ¿Por qué? Porque lo que está aquí en mi evangelio, mis enseñanzas, mi vida misma, pues aquí está encerrada, ¿no? Entonces, el que yo diga que Jesús es el camino, pues no se contradice con que yo diga que la palabra es el camino, ¿no? Porque es la que nos guía. Entonces, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque Dios es su palabra, la palabra es Dios, la palabra es verdad, Dios es verdad, entonces todo está encerrado, todo está amarrado como tal, ¿no? Es el manual que nos guía, ¿no? Entonces, es lo mismo, digámoslo así, o sea, básicamente el que nos marca el camino a casa es Jesús, que es el camino por medio de la palabra, que es el camino. Básicamente ahí nos está mostrando el camino de la bendición, es la que nos guía a toda verdad como tal, ¿no? Entonces, siempre nosotros como hijos de Dios, pues obviamente anhelamos la bendición de Él, eh, no solamente, digamos, las cosas que este sistema nos da, porque pues a veces uno dice, es que yo anhelo, yo le pido al Señor por un trabajo, le pido al Señor que me bendiga con una casa, le pido al Señor que me bendiga con un buen esposo, una buena esposa, ¿me entiendes? O sea, son cosas que de este sistema, son cosas naturales y uno diría, pastor, pero entonces Dios lo puede bendecir a uno con esas cosas naturales porque pues Dios es espiritual y entonces uno esperaría que Él lo bendiga a uno con cosas espirituales, esas otras cosas vienen de Dios también o es que uno las consigue con el propio esfuerzo de uno. ¿Ustedes qué creen? Es que al final de cuentas Dios es el que nos da las fuerzas también y la capacidad para hacer las cosas. Por ejemplo, pensemos, digamos que yo obviamente anhelo, bueno, supongo que yo soy soltero, ¿no?
Milena dijo amén. Y entonces yo anhelo para mí una buena esposa, ¿no? Te digo, ay, Señor, te pido que me bendigas con una buena esposa. Y resulta que me encuentro una buena esposa, ¿no? Bueno, ya la tengo, ¿no? Entonces, eso realmente, eso es algo natural, ¿no? O sea, es una mujer, ¿no? Pero el yo tener el haber encontrado una buena esposa o haber sido selectivo para tener una buena mujer, ¿eso fue por mi habilidad personal o podría atribuírselo a Dios? Depende, es que si usted está caminando bajo la voluntad de Dios, creo que Dios lo pueden decir o no con eso, pero hay muchas personas que tienen muy buenas parejas y no están con Dios. Yo digo que sí se le puede atribuir a Dios. Bueno, eso que dice Paula es algo interesante. Es decir, bueno, hay personas que tienen buenas parejas, pero no son cristianas, digámoslo así, ¿me entiende? Pues habría que ver, ¿no? O sea, digámoslo en el sentido de que nosotros conocemos, sí, yo creo que todos los que estamos aquí conocemos a lo mejor matrimonios que no es que estén metidos en las cosas de Dios, ni cristianos son, y uno diría que son buenos matrimonios. Y había que ver, es que, digamos, buenos en la medida de lo que uno conoce, uno no sabe la intimidad del hogar si realmente son tan buenos como uno los ve, ¿no? Pero digamos que pensemos en gente cristiana, ¿no? Como tal, como dice Paula, si yo estoy caminando en los caminos del Señor y tengo mi vida puesta en Él y todo eso y consigo una buena mujer, pues, o sea, obviamente nosotros podemos desarrollar esa habilidad de ser selectivo, de pesar, de discernir entre lo que es una buena persona en la que te puede acompañar en tu caminar cristiano como tal. Entonces, aunque sea una decisión natural y estamos hablando de una mujer, y lo mismo pasa con los negocios, ¿no? Hay gente que se mete y es bueno para hacer negocios, pero Dios, digamos que Dios le da tiene esa capacidad de poder discernir en las cosas que sí son convenientes, que son verdaderas, que convienen para uno, que realmente son favorables como tal. Entonces, sí, uno puede desarrollar esa habilidad, digámoslo, de poder pesar las cosas, ¿no? De ser muy selectivo a la hora de tomar decisiones y digamos que basado en la buena información que uno tenga, pues eso le ayude a tomar una buena decisión como tal, ¿no? Entonces, todos anhelamos, ¿no? Todos anhelamos las bendiciones de Dios y dentro de las cosas, pues también hay cosas que este mundo nos puede dar, como hablamos de un buen negocio como tal, ¿no? Entonces, pero básicamente siempre saber y entender que darle lugar al Señor nunca caigamos en aquello de decir que esto lo logré porque yo soy carga, porque yo realmente soy el mero mero como tal. Hubo un rey que le pasó eso, o sea, a ver si ustedes se acuerdan, que creyó que todo lo que tenía era porque él era muy carga y al final le pasó lo que le pasó. ¿Alguien se acuerda cómo se llama ese rey? El rey Nabucodonosor, Eso, Shirley, Nabucodonosor. ¿Y qué le pasó a ese rey? ¿Te acuerdas? que Dios lo castigó por vanagloriarse, comiendo hierbe, bueno, siendo como un animal, Exacto. que le Entonces, salieron garras sí, y al final se le quitó eso cuando se humilló delante de Dios y reconoció que realmente era por la mano de Dios la que había obtenido todo. Entonces sí, hay cosas que uno tiene y todo eso, pero siempre saber que por más buenas cosas que este sistema nos dé y que sean muy buenas, eh, hay mucha diferencia entre lo que uno tiene sin Dios y lo que uno tiene con Dios, ¿no? O sea, hay mucha diferencia. Por más que uno vea, como le pasó al salmista aquel, de ver que el impío era prosperado y todo, y por estarse fiando en eso casi se cae, eh, no hay, digamos, no hay comparación en que realmente uno, las cosas que obtenga y todo eso siempre sea caminando de la mano del Señor, ¿no? En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. ¿Ustedes se acuerdan de la pesca milagrosa que les conté alguna vez que Pedro obviamente tenía sus barcos y todo eso y él pescaba y esos barcos pues él los había conseguido por su esfuerzo personal, su trabajo, porque él no tenía relación con Jesús. Ya después que él tuvo su encuentro con el Señor y todo eso, que lo invitó a salir y jugar mar adentro, ustedes saben que
tuvieron una pesca tremenda que hasta los barcos casi se hundían de tantos peces que tenían. Entonces, una cosa es lo que uno puede obtener de lo que uno tiene con sus propias fuerzas y todo eso, y otra cosa es cuando uno ya todo eso está en las manos del Señor, ¿no? Y como lo dijo el mismo Pedro, ¿no? Está bien, vamos y yo voy a tirar las redes, pero esta vez las voy a tirar en tu nombre, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en eso, ¿no? Entonces, pero a la larga, en resumen, todos anhelamos de una u otra forma que el Señor, pues obviamente nos bendiga con todas esas cositas que anhelamos, ¿no? Eh, Aquí es bien importante tener presente que en las bendiciones de Dios, pues hay que pelearlas. Eso es algo que ustedes lo han escuchado ya muchas veces. Como dice Mateo 11:12, ¿se acuerdan que también lo hemos mencionado? Que de los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Ahora, meditemos un poquito en eso, ¿no? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, otras versiones dice sufre ataques, ¿no? Como tal. Y los violentos, y en otras versiones dice los valientes, son los que lo arrebatan, los que lo hacen suyo, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que es desde los días de Juan el Bautista en adelante? ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre? Porque fue cuando se acercó el reino de Dios, se nos presentó. Eso, Braulio, está volando, ¿no? El Jorgito virtual. Sí, desde Juan el Bautista en adelante, porque fue en ese momento que el reino de Dios se acercó, ¿no? Ahora, ustedes dirán, Pastor, ¿y de Juan el Bautista para atrás el reino de Dios no sufría violencia? Pues no es que no sufriera violencia, ¿no? Porque acuerda que en la época de los profetas, el pueblo era un pueblo rebelde y todo ese asunto. ¿Me entienden? Pero digamos, no era que en esos tiempos eh, se mencionara aquello de que el reino de Dios ya se había acercado, que hubiera venido el rey, o sea, el mismo rey con su reino. Obviamente no hay reino sin rey, ¿no? Entonces, si el reino de Dios se acercó es porque el rey vino con él, ¿me entiende? Pero ya en ese entonces acuerde que la relación de Dios con su pueblo era diferente como tal, ¿no? No era que el evangelio como tal fuera atacado y el mismo rey atacado, sino que era un pueblo que se desviaba por otras costumbres y todo eso. Entonces lo que el Señor hacía era utilizar profetas para enrutarlos y castigar al pueblo para que meditaran y volvieran otra vez, ¿no? Pero en este caso, de Juan el Bautista en adelante, cuando ya hizo su aparición el Mesías como tal, el rey, Cordero de Dios y todo, con su reino, de ahí en adelante fue que comenzó a sufrir ataques, todo lo que era el Evangelio de Cristo como tal, y al final los que sobreviven, ¿quiénes son? Los que con valentía, pues obviamente echan mano de él, ¿no? Lo que hablamos ahorita, ¿no? Echar mano de él. Hubo muchos en la época del Señor que aunque simpatizaban con él, no tuvieron la valentía de echar mano de ese evangelio, de ese reino, ¿no? Sino que más bien se camuflaron por ahí, pero lo que les faltó fue valentía. Acuerdan que una de las cosas que hablamos, creo que fue no me acuerdo si fue este domingo del pasado, es que lo primero, bueno, fue el pasado cuando hablamos de David, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo primero que tuvo David cuando fue allá donde Saúl y le dijo, no, tranquilo, yo voy y peleo con ese tipo? Valentía, ¿no? O sea, fue una persona valiente, es lo primero que se necesita para poder pelear batallas, y en este caso, como las bendiciones hay que pelearlas, pues hay que tener valentía como tal. Entonces, Pastor, sí, por ejemplo, cuando ahí se habla de la valentía y que hay que pelearla, entonces ahí uno podría decir que cuando uno es selectivo para una pareja o selectivo para un negocio, que va buscando mejorar, ahí es como pelear, ¿no? Las bendiciones de Dios, ir mirando qué nos conviene, ¿no? Es como pelear pues en la y medida en que hacer uno, selectivo. en la Ahora, medida, digamos, digamos, si pensemos en un negocio, ¿no? O sea, si yo quiero emprender algo y yo sé que es algo que agrada a Dios y que está dentro de los planes de Él y todo eso, pelear por ese algo, bueno, parte de lo que dice Milena, digamos, en que sea una decisión selectiva en el sentido de que sea algo que agrade a Dios y que yo me esfuerce por lo que viene, ¿no? O sea, todas las etapas, los que han empezado el negocio y han emprendido saben que eso no es solamente como que uno tenga una idea de emprender y qué bonito poner un negocio. Yo tengo una hermana en Colombia. No sé si pronto vea este video alguna vez, pero bueno, saludos para ella. Me decía, ay, yo quiero poner un negocio.
Y yo decía, sí, pero ¿cuál? Y a veces hasta sabía cuál, ¿no? Pero nunca, o por lo menos hasta el día de hoy no sé que lo haya hecho. ¿Me entiendes? Porque todos en el fondo llevamos un emprendedor adentro, ¿no? O sea, yo creo, ¿no? No sé ustedes, pero me atrevería a decir que todo el mundo lleva un emprendedor adentro. Todo, el anhelo de todo el mundo algún día es como tener su propio negocio, ¿no? Y que uno genere para uno, y que uno sea su propio jefe. No sé, creo que algunos no lo logramos hacer, o no lo logramos llevar a cabo, pero de pronto llevamos un emprendedorcito adentro, ¿no? Entonces, ideas podemos tenerlas y todo eso, pero en la medida que no las materialicemos, pues no lo hacemos. Entonces, a veces muchos no peleamos por ese sueño, ¿no? Algunos sí se han decidido a pelear y decir, de la mano de Dios, esta idea, y voy a ir y voy a entrar, y de pronto me tropiezo al principio, y los primeros días va a ser difícil, pero llego, y entonces peleo por eso, ¿no? Básicamente siendo muy selectivo de las peleas que me gano, digámoslo así, y no estarme no pretender abrirme camino a la fuerza, sino ser muy selectivo, ¿no? Acuérdense que cuando el pueblo de Dios iba para la tierra prometida, ellos demoraron 40 años en un recorrido que a lo mejor lo hubieran podido hacer en 40 días, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay dos razones fundamentales por las cuales ellos se demoraron tanto tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles son esas dos? La queja, pastor. La queja, la murmuración, podría ser, aunque Porque esa no calza es, dentro de una de ellas, pero hay dos, las podríamos clasificar en dos. Una ¿cuál fue? La queja entra dentro de una de ellas dos. sí, por la dureza de servicio y porque no estaban preparados para entrar todavía en la tierra prometida. Bueno, digamos que ellos La queja. divagaron en el desierto porque era necesario Nueva ¿por qué divagaron en el generación, desierto? nueva generación. Para que muriera una generación que era incrédula, ¿no? Y que se quejaba, como decía María ahorita, por todo eso, ¿no? Pero hay otra razón por las cuales a veces dan unas tremendas vueltas en el desierto. Como Moisés había desobedecido lo que Dios le había mandado hacer también, ¿verdad? Bueno, eso digamos que le afectó a Moisés propiamente que no entró a la tierra prometida. Pero acuérdense, el Que no pueblo dio estaban muchas. preparados para Porque pelear no con soltaban a esos Egipto. pueblos. Sí, bueno, ahí ya lo dijo Milena. Digamos, ellos daban muchas vueltas en el desierto, primero porque había una generación que tenía que quedar ahí y era una generación que el Señor le dijo, esa gente no va a entrar, ¿no? Entonces daban vueltas hasta que murieron algunos incrédulos, digámoslo así. Eso por un lado, y lo otro es que a veces ellos daban tremendas vueltas para no toparse con unos pueblos guerreros ahí, porque era un pueblo esclavo que no estaban preparados para pelear, ¿me entiendes? Entonces, como no estaban preparados para pelear, a veces los bordeaban, ¿no? Entonces, evitando enfrentamientos, digámoslo así, porque no estaban preparados, tal vez como dijo Juan Pablo ahora, no estaban preparados para la guerra, no estaban preparados para pelear, ¿no? Entonces, hasta que se adiestraron y todo eso, ya comenzaron a pelear ahora sí, pero muchas de esas vueltas también las dieron por esas razones, ¿no? Entonces, para pelear, pues uno tiene que estar preparado, ¿no? Y como estamos hablando ahorita del emprendimiento, si yo me voy a echar esa pelea, pues, de abrirme camino, una idea que yo sé que es la correcta, que sé que tengo el favor de Dios ahí y todo ese asunto, entonces pelear esa buena batalla de alcanzar esa bendición que es poder sacar un negocio adelante, ¿no? Y lo mismo hable de conseguirse una buena pareja y todo eso, es una bendición, ¿no? Y como tal, pues hay que pelearla, ¿no? De las bendiciones hay que pelearlas como tal. Ok, un consejo, obviamente nunca deje de luchar por sus bendiciones. Y hay un ejemplo que está aquí en Génesis 32 del 22 al 30 que tiene que ver con Jacob, ¿no? O sea, dice la palabra del Señor y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, ¿no? Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo,
declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, miren, en este pasaje hay varias cosas que sería bueno que meditáramos en torno a esto de las bendiciones, ¿no? O sea, y están aquí, ¿no? O sea, del versículo 22 al 24 ustedes ven que dice que se levantó Jacob, tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos y los pasó al vado de Jaboc. Y los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía, y ahí se quedó Jacob solo, ¿no? Se quedó solo. Entonces, en esto de las bendiciones y de pelear por las bendiciones espirituales, hay que tener en cuenta que muchas veces vamos a tener que pelear solos. Y Jacob pasó toda su familia, se fue y quedó solo y le tocó que echarse la pelea a él, ¿no? Entonces, eh, muchas veces ni siquiera la familia nos va a acompañar en estas batallas de oración o batallas espirituales como tal, ¿no? O sea, lo vemos mucho en las iglesias, generalmente, si ustedes se ponen a ver un balance en la mayoría de las iglesias, posiblemente las familias no son, digamos, es muy raro ver una familia completa, ¿no? ¿Cierto? O sea, si va el esposo no va la esposa, si va la esposa no va el esposo, si van los papás no van los hijos, si van los hijos no van los papás. Entonces es como muy difícil a veces. Entonces uno tiene que estar preparado a que si lo tiene que pelear solo, lo pelea solo, ¿no? ¿Se me entiende? O sea, posiblemente la misma familia no está en el mismo sentir en el que uno está, ¿no? Entonces, por eso el Señor siempre decía en la palabra no dice, hey, si ustedes quieren entrar, vea, reúna a su esposa, a sus hijos y entren al aposento y oren al Padre. No, le dijo, no, entra tú, entra tú en tu aposento y ora al Padre que te ve en lo secreto, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas batallas espirituales que las tenemos que pelear en soledad, ¿no? O sea, y gracias a Dios, más bien diría uno, gracias a Dios, pastor, que es así, ¿no? Porque qué tal que el ganar mis batallas dependiera de que toda mi familia esté conmigo, o sea, posiblemente muchas de ellas tendría que darlas por perdidas, ¿no? Entonces, en eso que está ahí, que muestra obviamente un pasaje donde Jacob peleó por su bendición, pues él se quedó solo, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para muchas de esas batallas, enfrentarlas solos como tal, ¿no? Y sin la compañía de la familia como tal. Pastor, Sí, ajá, sí es cierto que también la salvación es personal, ¿no? Pero diría uno, ¿no? Si yo he sido bendecida, yo creo que mi entorno o la persona que tengo ahí, yo creo que se favorece. Si yo soy bendecida, yo puedo tener como esa misericordia al que está al lado y ser parte, ¿no? De esa bendición, ¿no? ¿O no? pues o sea, si uno, cuando estamos hablando aquí no es que las tenemos que pelear solos, ¿no? O sea, que hay que estar preparados para pelearlas solos si es que uno está solo. O sea, por eso es que hay un dicho, Mile, que dice y a todos, que dice que es mejor estar solo que mal acompañado. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Sí, señor. es un dicho, ajá. Pero hay algo mejor que eso, ¿cuál es? Estar bien acompañado. Eso, vamos, estar bien acompañado, ¿cierto? Pastor, pero es que es mejor estar solo que mal acompañado. Sí, eso es cierto. Pero es mejor estar bien acompañado, es lo mejor, ¿no? Entonces, si uno está bien acompañado, si uno tiene su familia, si uno tiene la gente con la que uno está echando para adelante, y pongo lo mismo del ejemplo que hablamos ahorita del emprendimiento, ¿no? Si usted tiene su esposa y sus hijos y todos van para adelante y se siente uno acompañado, en confianza, rodeado de gente en la que uno quiere y confía, pues qué bueno. Pero si no, pero de todas formas uno tiene que estar preparado de que algunas de esas batallas las va a tener que pelear solo, ¿no? Pero si está acompañado, pues qué bueno, mejor, ¿no? Y quiénes son los más beneficiados, pues es lo que hablamos. En un matrimonio, ¿quién es el más beneficiado de que la pareja sea una persona de Dios y camine? Pues la otra, ¿no? El hombre de la mujer y la mujer del hombre. Entonces, el primer beneficiado es el que está al lado, ¿no? Pero hay que estar preparados, realmente. Si hay que pelearlo solo, pues se pelean solos, ¿no? Pero que no sea un motivo para claudicar ni dejar de pelear, no, no. Si hay que pelearlo solo, lo peleamos, no hay ningún problema. Ok, bueno, ahí mismo en lo que estábamos leyendo, el versículo 25 y 26, mire lo que dice. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré
si no me bendices. Entonces, es muy posible que mientras estemos luchando por nuestras bendiciones, pues en medio de esa lucha, digámoslo, cuando peleando por las bendiciones, pues se pruebe nuestra fe por medio del dolor, ¿no? O sea, por medio del sufrimiento, de la adversidad, pero tampoco son razones para dejar de luchar y dejar de estar peleando por esa bendición, ¿no? Mire lo que le pasó a Jacob, se le desconyuntó la cadera, ¿no? Dicen por ahí los que saben que no hay un dolor más grande que es que a uno se le desconyunture, bueno, dice cómo dice, desconyunture la cadera. A mí nunca alguien, no sé si alguien se ha dislocado la cadera o se le ha desencajado un hueso ahí, dicen que, que eso duele, que da miedo, ¿no? Bueno, que me sigan contando. Pero entonces, pero aún así, en medio de ese dolor que estaba sintiendo Jacob, que dicen que es fuertísimo, y decía, detente ya, dijo, no, 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 yo no lo suelto hasta que no me bendiga, ¿me entiende? Aún el dolor que estaba sintiendo, ¿no? Entonces es muy posible que en medio de esa búsqueda de nuestras bendiciones y estar peleando por la bendición, pues lo hagamos en medio de una situación de dolor. Ahora, cuando hablo de una situación de dolor, no es que esté esperando pues que se le disloque la cadera más de uno, ¿no? O sea, estamos hablando de una pérdida, estamos hablando de una enfermedad, tantas expresiones de dolor, digámoslo ahí, pero lo que les quiero transmitir a ustedes, usando este ejemplo de Jacob, es que esa adversidad, ese dolor, puede ser físico, emocional, puede ser, no sé, de lo que sea, no deje de luchar por sus bendiciones, no claudique, no retroceda. ¿Entiendes? O sea, básicamente eso, ¿no? Aprovechemos este ejemplo de Jacob, que no, eso no lo detuvo, digámoslo así, ni le mermó sus fuerzas, sino que más bien lo impulsó. Acuérdense lo que alguna vez les he contado del búfalo, ¿no? El búfalo es el animal que entre más adversidades tiene, más fuerza saca, ¿no? Por eso es que dice que aumentarán mis fuerzas como las del búfalo, ¿me entienden? Entonces, en medio del dolor que venga en la vida de uno, las situaciones que sean, independiente de eso, entender obviamente que puede ser parte de la misma prueba que uno está atravesando, el mismo desierto es personal que cada uno atraviese, ¿no? Pero que eso no sea una razón para dejar de luchar, ni menos de soltarse de la mano de aquel que te puede bendecir, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, obviamente Dios es el que le dice a uno, bueno, en medio de todo eso, pues no hay que rendirse y tener esa determinación que tuvo Jacob es, no te dejaré, Señor, así me duela, así esté abatido, como dice por ahí el versículo, estoy angustiado, pero no, ¿cómo es? No, ni me acuerdo cómo dice, o perseguido, pero no destruido, estoy, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Cansado, pero no sé, ustedes lo han escuchado, ¿no? Básicamente en eso, ¿no? También dice que en el versículo 27 al 31, vamos a ver qué es lo que dice el 27 al 31, dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió Jacob, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre, y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob a aquel lugar Peniel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, obviamente Jacob sufrió una transformación, y no solamente de nombre, ¿no? ¿Qué otra transformación sufrió Jacob? Espiritual. Cogió. Oh, Bueno, físico. sí, lo que dijo Milena, ¿no? O sea, está bien, sí le cambió el nombre de Jacob por Israel, que significa el que lucha con Dios, sino que pensemos también que si le dislocó la cadera, y de hecho más adelante lo menciona la palabra, el cojeaba, ¿no? O sea, el caminar de Jacob ya no fue el mismo, ¿me entienden? Ahora, pensemos en eso, ¿no? En el momento en que uno tenga su encuentro con el Señor y que uno pelee por la bendición y uno pague el precio con valentía y todo ese asunto, uno es transformado, ¿me entienden? Y eso tiene que cambiar la forma en la que uno camine. Eh, Ahora usted dirá, pastor, pero yo todavía no cojeo. No, yo no estoy esperando que, no estoy esperando que no nos referimos a esa forma de cambio de caminar, ¿no? Sino que haya algo diferente, ¿no? Pero básicamente Jacob, básicamente después de la lucha ya no volvió a ser el mismo, su nombre ya no era el mismo. Imagine que el nombre Jacob significaba suplantador o engañador, y ahora le ponen Israel, que es el que lucha con Dios, ¿no?
Y lo que dice ahí, su forma de caminar pues ya no fue igual porque cogía de la cadera como tal, ¿no? Entonces, eso de estar, en la medida en que uno pelee por las bendiciones de Dios, y entendiendo obviamente que implica caminar en obediencia, someterse a Él con valentía, todo ese asunto, nos tiene que llevar a nosotros a cambiar nuestra manera de caminar y no solamente a eso, sino a que ya el concepto como tal o la forma, o lo que nosotros somos como tal, pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, que a la larga nosotros lo conocemos como la conversión, ¿no? El no ser lo que le pasó a Saulo de Tarso, en el momento que cada vez que se metía en esa relación y peleaba por las bendiciones de Dios, porque cada vez que él hacía algo que le mandaba el Señor es una bendición, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces no volvió a ser el mismo, o sea, el Saulo de Tarso desapareció y se convirtió en Pablo como tal, entonces hubo una transformación. Entonces, no es tiempo de rendirse como tal, la batalla misma, o sea, el estar uno constantemente peleando por esas bendiciones, esa batalla en sí mismo ya es una bendición para uno, ¿no? Porque lo fortalece. Si hay algo que a uno lo fortalece en esta vida, pues son las batallas, estar lidiando, estar, cada vez que ustedes tiene que estar cambiando de estrategia, mejorando siendo más diestro en las armas como tal, ¿no? Ok, bueno, eh, estos minutos que nos quedan, vamos a meternos en este otro versículo que está aquí, que habla de que decidirse por la bendición, pues es una decisión de vida, ¿no? O sea, recuerda que el hecho de yo decidirme si camino por los caminos de la bendición o de la maldición es una decisión, ¿no? Que depende de si obedezco o desobedezco, básicamente, ¿no? En Deuteronomio 30:19, dice la palabra del Señor, dice, a los cielos llamo y a la tierra llamo por testigos, decía Moisés al pueblo, eh, pongo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, mire que este que es un pasaje que yo creo que lo hemos leído ya varias veces, porque hace parte de lo que estamos hablando de las bendiciones. Pues sí, era parte del discurso que Moisés le estaba dando al pueblo de Israel antes de que entraran a la tierra prometida, después de que ya llevaban 40 años divagando, ¿no? Y los pone ahí y les dice, bueno, ustedes tienen una decisión que tomar, ¿no? Si quieren ir en búsqueda de la vida o quieren ir en búsqueda de la muerte, si quieren ir en busca de la bendición o si quieren ir en busca de la maldición, eso es una decisión que ustedes tienen que tomar como hoy en día, ¿no? Cada uno la tiene que tomar. Sobre todo nosotros que estamos, pues, seguimos todavía arrancando un nuevo año y este llamado sigue siendo vigente para cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en este nuevo año de discipulado que estamos arrancando? ¿Por cuál senda queremos caminar? ¿Queremos seguir por donde siempre hemos estado yendo? ¿O queremos ir por otro camino que traiga más bendición a nuestra vida, más fortalecimiento? ¿Me entiende? Y entonces, lo que yo resalté tres palabras que están aquí: amando a Jehová, atendiendo su voz y siguiéndole a Él. Ahí hay tres cosas tres elementos claves, ¿no? Que tienen que estar ahí siempre implícitos y presentes en todo lo que nosotros hagamos, ¿no? El amor a Dios, la obediencia a su palabra y la confianza a su voluntad. Porque dice muy claramente, vea, escojan ustedes por dónde quieren ir, ¿no? Yo les aconsejo, decía Moisés, que escojan bien, escojan la vida. No solamente para ustedes, sino para su descendencia, ¿no? No quiere decir esto que si yo camino, me meto por los caminos del Señor, automáticamente mi descendencia ya está por ahí metida, ¿no? No necesariamente eso, pero sí hay muchas posibilidades para mi descendencia que si yo estoy en los caminos del Señor, ellos también, o por lo menos marcarles el camino, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, ¿no? Entonces son tres elementos que están ahí clave. Ahora, ¿qué significa amar a Dios? Bueno, ya eso lo hemos visto básicamente, ¿no? Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Él. Entonces, agradarle a Él en todo, ¿no? No es un secreto los que estamos aquí. Yo creo que todos los que estamos aquí amamos a alguien, ¿no? Digo yo, ¿no? Nadie dijo amén, pero bueno. Y que lo que cuando uno ama a alguien, pues uno trata por todos los medios de agradar a esa persona, ¿no? O sea, por nada agredirla, ¿no? Sino más bien agradarla, ¿me entiendes? Entonces, es exactamente una de las pruebas
de que uno ama a Dios? Obviamente la prueba inequívoca de que uno ama a Dios es, pero ahorita lo vamos a ver más adelante, porque dice, ¿cómo sabe usted que ama a Dios? Sí, porque guardo su palabra. Sí, está bien. Más adelante lo vamos a ver, es parte de lo que hablamos aquí. Amar a Dios, obedecer su palabra, sí, es parte de eso. Pero también hay otras cosas visibles de cómo amar a Dios, precisamente que todo lo que yo haga le agrade, ¿no? Agradarle a Él en todo lo que yo haga. Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Entonces, ¿cómo demuestro yo que amo a Dios? Porque lo busco de todo corazón, ¿no? O sea, porque realmente cuando uno ama a alguien, pues siempre quiere, en la medida de lo posible, siempre quiere compartir tiempo con esa persona, buscarla, llamarla, conversar. ¿Se acuerdan que uno cuelga tú, no, cuelga tú, yo, cuelgue usted primero? No, mentira. Entonces uno disfruta siempre esos momentos de estar hablando con una persona, y, esa comunión constante siempre, ¿no? De, de, estar con Dios y todo eso, que se hace visible donde, bueno, en una vida de oración, cuando uno se congrega como tal, insisto en eso de congregarse porque a veces la gente que no lo cree, ¿no? Pero siento yo que es una manera de hacer visible realmente qué tan importante es el Señor para uno, ¿no? El congregarse, o sea, yo creo que, ¿y por qué? Porque el amor a Dios es visible por medio del amor al prójimo, ¿no? ¿Y dónde se da eso? En la iglesia, básicamente, ¿no? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿entiendes? Si uno quiere ser bendecido por Dios, lo primero que uno tiene que estar, como dice la palabra, en la medida de lo posible, estén bien unos con los otros y habitar, hermano, todos los hermanos juntos que habiten en armonía. Entonces, básicamente, mencioné aquí a tres nada más formas de que yo puedo demostrar que amo a Dios, pero hay muchas otras más, ¿no? Lo otro es, obviamente, obedecer su palabra, ¿no? Que yo no solamente sea un oidor, sino un hacedor de la palabra, como dice Santiago 1:22, ¿no? Entonces, ¿cuántos cultos uno va al año? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos versículos de la Biblia ustedes se leen? ¿Cuántos sermones? ¿Cuántos discipulados hemos estado? Pero todo eso es importante, pero lo más importante es de todo eso, ¿qué tanto se ha puesto en práctica, ¿no? Ahí es donde está la clave, ¿no? Porque bueno, alguna vez analizamos el asunto del espejo y todo eso, ¿de qué sirve uno que se sume en un espejo y que uno no haga cambios, ¿no? Uno se suma en un espejo para hacerse retoques, ¿no? Básicamente, ¿no? Bueno, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito. Entonces, básicamente, ¿qué es obedecer a Dios? Hacer las cosas conforme están escritas en la palabra, ¿no? Vivir conforme dice la palabra que uno debe caminar como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Amar a Dios sobre cualquier otra cosa. Amar a la gente como si fuéramos, bueno, todo lo que la palabra nos dice que debemos hacer, ¿no? Básicamente es la manera de demostrar nuestro amor a Él. Y la tercera dice, ¿qué significa confiar en su voluntad? Porque acuérdense que estamos viendo estas tres palabras que están acá, ¿no? Amar a Dios, atender su voz, es decir, obedecerle y seguirle a Él, es decir, tener nuestra confianza plena en Él, ¿no? ¿Qué significa confiar en su voluntad? Comprender que su voluntad es perfecta, aunque no nos parezca incomprensible. Hay muchas cosas de Dios que no entendemos, pero básicamente comprender que lo que venga del Señor es para nuestro bien. Ahora, ¿qué es voluntad? Voluntad es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Ese es el libre albedrío que tenemos o esa libre determinación. Es la elección de algo sin precepto, un impulso. Mire que hay muchas definiciones, ¿no? Es esa disposición, ese precepto o mandato de alguien. Básicamente aplica la soberanía de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, lo que él anhela, ¿no? Aquí hay una pregunta para ustedes. Hay una frase que dice que no se cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. ¿Eso es cierto o no? Sí. ¿Y es bíblica? Es bíblica. ¿Qué dice el público? Como decía mi amigo don Francisco. No está en la Biblia, pero es cierto. Sí es cierto, pero no es bíblica. Esa frase está en el libro de Don Quijote, capítulo 2, para el que la quiera buscar. Pero todo el mundo, pero sí tiene que ver con la soberanía de Dios, ¿me entiendes? O sea, es cierto, o sea, Dios es soberano y no pasa nada sin que Él no tenga control. O sea, que sí es cierto, pero no es bíblica, porque está en el libro Don Quijote, ¿no? Nada más para que lo sepan, ¿no? Entonces, básicamente, pues Dios nos ha creado a nosotros con un propósito y Él anhela que
pues que lo cumplamos, ¿no? Es el plan de salvación, el plan de restauración, ¿no? Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Básicamente es vivir conforme a lo que Él desea para nosotros. Y ahí va otra pregunta para ustedes. ¿Qué consideran ustedes que es lo que Dios desea para nosotros? La vida eterna. La vida eterna, ¿qué más? Lo mejor, Lo mejor. ¿Y qué sería lo mejor, Anthony? Y era el conocimiento de él. Conocerlo a él. Ok, bueno, entre los que hemos escuchado, ahí está. Básicamente, lo que el Señor anhela para nosotros lo podríamos encerrar en eso. Primero, que nos salvemos. Acuérdense, la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, ¿no? Que nos salvemos y que lo conozcamos. O sea, esa es ahí está la voluntad de Él, ¿no? O sea, una vez que nosotros recibimos al Señor, pues obviamente somos hechos hijos de Él, como dice el libro de Juan, que habla del nuevo nacimiento. Eh, y después de eso desea guiarnos, ¿no? Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios obviamente se puede conocer, ¿no? Y se puede demostrar, como dice Romanos 12:2, dice, lo que pasa es que para entender y conocer la voluntad de Dios no podemos hacerlo con nuestra mente finita, ni nuestra mente carnal, ni nada de eso. Tiene que mediar en nosotros una transformación. ¿Para qué? Para que podamos comprender y entender cuál es la voluntad de Dios. Dice ahí, no nos conforméis a este siglos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, si no hay una transformación y una renovación en nuestra mente, Efesios 4:23, no vamos a poder entender ni comprobar cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios, como les decía, básicamente la podemos resumir ahí. El Señor quiere que todos se salven, pero no solamente eso, sino que vayamos al conocimiento de Él, ¿no? Ahí está la intencionalidad de Dios, ahí está la voluntad de Dios, ¿no? ¿Qué implica que nos salvemos? Obviamente todo lo que es la parte del nuevo nacimiento, reconocer que hay un Dios al cual hemos ofendido, arrepentirnos de corazón, pedir perdón, recibir ese perdón y que la sangre nos limpie, todo eso, ¿no? Pero después viene la segunda parte que hace parte de la voluntad de Dios y es que lo conozcamos, que básicamente ¿qué implica? Buscarlo, amarlo, servir. Bueno, lo que decimos en la oración, ¿no? Que buscarlo por medio de su palabra y si lo buscamos lo vamos a encontrar y cuando lo encontremos lo vamos a conocer y cuando empecemos a conocerlo lo vamos a amar y en medio de ese amor, por ese amor vamos a comenzar a hacer por él cosas que ni nos imaginamos, como las que uno hace por alguien que ama, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no, y les pongo el ejemplo mío, yo, si yo me voy, ¿qué? 40 años atrás, digámoslo así, yo jamás me imaginé que iba a estar al frente de una iglesia, por ejemplo, ¿no? Podía tener otras metas, otros sueños o otras cosas, ¿me entiende? Entonces, pero es parte de eso, ¿no? O sea, cuando uno logra amar a alguien, uno, ni les cuento las cosas que yo, por amor, hacía por Milena, ¿no? O sea, ni ella se acuerda. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, empieza uno a medida que uno ama al Señor a hacer cosas por Él, comienzas a servirle, a ayudar a gente que ni siquiera es familiar tuyo, precisamente porque nos mueve un mismo espíritu. ¿Me entiendes? Entonces comienza uno a hacer cosas por amor, ¿me entiendes? Y en medio de ese amor, y comienza uno a servirle, y en medio de ese servicio comienza a ser un adorador. Todo eso lo sabemos, ¿no? Entonces, Mateo 18:14 dice así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeños. Mire que ahí está, que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, ¿no? Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Ahí está la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí es donde está el asunto. La voluntad de Dios no solamente es que nadie se pierda, como lo vimos en los dos versículos anteriores, sino también que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad, en santificación. La única forma de que nosotros podamos vivir en santidad es que santifiquemos a Dios en la mente y que nosotros mismos seamos santos, es decir, segregados, apartados para Él. ¿Me entienden? Entonces, básicamente tiene que ver con conocerlo, caminar con Él. Ahí está la voluntad de Dios en los dos pilares que tenemos, ¿no? Entonces, nada más termino con este versículo en medio de todo eso de las bendiciones y todo ese asunto nada más tengamos presente eso, que aún en medio de cualquier situación que estemos atravesando, eh, siempre hay alegría, hay gozo, hay bendición
independiente, ¿no? Por más que estemos con dolor como Jacob, aferrémonos, no dejemos de pelear. Dice, pero alegres en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes y en ti se regocijen los que aman tu nombre porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahí está básicamente, ¿no? Pero se oye muy fácil, pero dice bendecirás al justo. Wow, el tema ahí es en qué medida uno se considera que es un justo, ¿no? Y es todo un tema. Si cada uno tiene que pesarse si realmente está o no está en justicia para ser un justo, ¿no? Pero por ahí anda el tema de las bendiciones de Dios. Muchas de las cosas a lo mejor ustedes ya las sabían, pero es bueno reforzarlo siempre y refrescarlo, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo adicional, complementar. Ah, pastor, yo. Eso, Juan Pablo. Sí, es que con respecto a ese versículo que estábamos viendo ahora de que no es bíblico, ¿verdad? Ujú, Existe un pasaje que podría catalogarse como análogo, que es el que dice de Mateo 10:29 al 31, ujú. que dice que no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces sí, es Ujú. como un pasaje análogo, ¿verdad? Que tal vez uno en su momento cuando escuchó el primero dice, ah, sí, ese es el bíblico, pero en realidad, pero sí, No, en no, sí, realidad. digamos que la Biblia, y no solamente ese, Juan Pablo, sino buscar a otros que tienen que ver con la soberanía de Dios, deben haber Ujú. otros, o sea, definitivamente. Sino que uno siempre escucha es ese, ¿no? De que ni una hoja cae de una, ¿me entiende? Y uno dice, wow, sí está en la Biblia. Sí, Manos que correcto. dan nunca estarán vacías. Como, no, y hay gente que dice, es que como dice en la Biblia, ¿cuál fue el que yo vi en estos días? No me acuerdo. Pero era que a mí me gustaba ver los comentarios. Decían, ¿y en qué parte de la Biblia está eso? Eso no está en la Biblia. Comienzan los comentarios de la gente, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo que pasa es que a veces hay cosas que suenan muy bonitas, pero no están en la Biblia. Pero no, pues, digamos, no es que uno se va a perder si es que yo digo Sí. que eso es bíblico y no es bíblico, ¿no? Pero es bueno saber. ¿Alguien más? No sé, ¿algún comentario? Pastor, hablando de las bendiciones, se podría decir que está como en la línea ahí de los milagros, sería como un milagro, parte del milagro, una bendición. Y cuando uno, que tú dices que hay que obedecer, someterse, pelear la bendición, a veces es importante la oración, ¿no? La oración en el sentido de que uno reconocer de dónde viene la bendición para poder ser agradecidos. Porque a veces estamos acostumbrados a pedir, sácame este problema, aliviame esto, pero nunca le damos la gloria al Señor primeramente cuando tú dices del elogio, que hay que, como la oración de modelo, ¿no? Que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo eso, darle esa honra primeramente para después pedirle, Señor, bendíceme, ayúdame, o bendice mi familia, bendice mi trabajo, mi entrada, mi salida. Entonces, qué importante es eso en la bendición, ¿no? Tener presente de que la oración va así encaminada para poder nosotros disfrutarla y poderla agradecer, porque no sabemos ni de dónde viene a veces la bendición. Amén. Sí, es correcto. Pero que alguien tiene alguna respuesta para lo que decía Milena, si los milagros son bendiciones. Para los creyentes, sí, pastor. Pero ustedes, ¿cómo dirían? ¿Los milagros son bendiciones o las bendiciones son milagros? Yo creo que los milagros son las bendiciones que Dios nos da. ¿Cómo podría uno decir, si yo te dijera, Elsa, ¿y por qué dices tú que los milagros son bendiciones? Porque Dios se los da a sus hijos, que lo aman, que lo buscan. Sí, Bueno, no puede todo, ser. ¿verdad? Porque Él no nos Es va a dar por, todo. es por las definiciones, ¿no? O sea, acuerden que definamos cada uno, definiendo cada uno, le llega a usted la respuesta. Las bendiciones es el fruto de la presencia de Dios. Amén. Estamos Amén. claros, ¿no? ¿Y qué es un milagro? Un milagro es una obra sobrenatural que Extra. viene de Dios para bien nuestro. ¿Cierto que sí? Entonces, está contenido en uno en el otro, ¿no? Como tal. Entonces, un milagro, obviamente, un milagro propiamente. Lo que pasa es que la gente le llama milagro a todo sin saber de dónde viene, ¿no? O sea, ¿me entiende?
A veces la gente, a veces uno ve a alguien que llega y dice, uy, qué milagro que viniste. Eso no tiene nada que ver con un milagro, sino que es un decir, ¿no? Es como tal, tal. Pero un milagro como tal, rígidamente, un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para bien nuestro. Entonces, y si es para bien nuestro, obviamente ya es una bendición, porque es como es un fruto, los milagros son frutos de la presencia de Dios también, entonces sí, sí califican como bendiciones, ¿no? Si es que es un milagro propiamente dicho, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces Pastor, sí, están ligados. Sí, Pau. pero digamos, ahí otra vez yo entro con el dilema de un milagrito a una persona que no es hijo de Dios. Digamos, obviamente, si una persona que no es hijo de Dios se sana de algo y no se lo atribuye ni siquiera a Dios, se lo atribuye a la Virgen o no sé, Ujú, ujú. eh, se sana una enfermedad, se opta porque es un milagro, obviamente, y viene de Dios también, aunque no sea para una persona que es hijo de Dios. Es Es que No, todos los ahí, un milagros milagro no de vienen de Dios. oportunidad. es que ahí hay una Todo lo línea muy sobrenatural no viene delgada. de Dios. Bueno, ahí lo que Braulio quiere decir más bien, digamos, todos los milagros vienen de Dios, digámoslo así. Lo Ujú. que pasa es que hay cosas sobrenaturales que no vienen de Dios y ya no califican como milagros, ¿me entendés? Pero sí hay cosas sobrenaturales que no tienen nada que ver con Dios. Por ejemplo, yo alguna vez les conté que yo tuve una sobrina pequeñita que no sé qué le dio algo y que yo les conté que en el edificio donde ellos vivían había una escolta y vivía en el quinto piso y él todos los días le acariciaba a la chiquita y al escolta lo mataron de una manera muy violenta y la chiquita, no sé, como por cosas comenzó dejó de comer y vomitaba y se estaba secando y la llevan al médico y nada de eso. Entonces, mi hermano la llevó a un curandero de esos que, bueno, de esos que, y el caso es que la curó, ¿me entiende? Y el diagnóstico que le dio fue que sí, que el muchacho había muerto de una manera muy violenta, entonces él no se quería ir, y el alma, el espíritu, yo no sé qué, y que entonces él se quería llevar a la chiquita, y que bueno, todo eso, ¿no? Ahora sí dirán pastor, y eso suena más como a la Rosa de Guadalupe. Pues sí, suena como fantasía, pero lo mismo hablan de las brujas, ¿no? Que dicen que no existen pero que las hay. ¿Entiende? Entonces, estas cosas no hay que menospreciarlas, son cosas que existen. Hay cosas sobrenaturales que no tienen nada que ver con Dios, que existen, ¿no? Imagine lo que le pasó a Moisés cuando convirtió la vara en serpiente y después salieron los otros dos y hicieron lo mismo. Entonces, hay cosas sobrenaturales que tienden a confundir y entonces sí pasa, Pau, y lo que se habrá hablado de que no todos los milagros vienen de Dios, no, los milagros sí vienen de Dios, pero no todo lo sobrenatural viene de Dios. Y el enemigo, y hay fuerzas que se mueven que son igual de poderosas. ¿Qué pasa cuando con esa gente que uno ve que va caminando a Cartago y dice, no, es que darle gracias a la Virgen porque yo no caminaba y caminé? Entonces uno diría, bueno, ¿si ¿realmente eso vendrá de Dios, sí o no? O sea, si la persona, hay un hilo muy delgado en si realmente eso viene de Dios y más bien le están atribuyéndole a la Virgen, o si eso realmente vendrá de otras fuerzas, por otro lado, porque la gente anda en idolatría. Acuérdate lo que dice la palabra, que detrás de cada ídolo hay un demonio, ¿no? Entonces también hay que considerar eso. Entonces es un hilo muy delgado, pero lo que sí está claro es que los milagros, las bendiciones son para los hijos de Dios, que tienen una relación firme Sí, con Él como pastor. tal. Yo digo de que los milagros sí existen, aunque dice en la Biblia de que todas estas cosas cesarían, ¿verdad? Ujú. Pero tomando en cuenta de que Dios es el mismo, desde ayer y para siempre y por siempre. Lo que pasa es que los milagros no es que hayan dejado de existir, Elsa, sino que ya ahorita no hay, digamos, ¿para qué pensemos en eso, ¿para qué eran los milagros? ¿Para quiénes? Era para que los demás vieran, ¿verdad?, de que el poder de Dios Para era, los que que creían. creyeran, para los incrédulos, Para los mejor dicho. incrédulos. Exacto, esa es la respuesta. ¿Para quién eran los milagros? Para los incrédulos, para hacerlos creer, digamos así. Por eso es que el Señor cuando mandó a sus discípulos les dijo, vean, vayan allá y anuncien que el reino de Dios se ha acercado y todo ese asunto, y si no los quieren atender, limpien el polvo de sus pies y van para otro lado. Y entonces cualquiera podría decir, no, pues si nosotros vamos a ir a decir eso, ¿quién nos va a atender? Ah, bueno, entonces les voy a dar potestad de que haya milagros, saquen demonios, hagan cosas visibles, ¿para qué?
para confirmar y para apoyarles ahí. ¿Por qué? Porque la gente está más pendiente de lo que ve, ¿no? De lo que ve, las señales y todo eso. Entonces, los milagros siempre son para los incrédulos. Por eso es que cuando uno es un cristiano, de esos que anda buscando milagros y estoy buscando una iglesia donde hagan milagros, ahí lo que tiene que revisar uno es si realmente uno cree en Dios o no, porque los milagros son para los incrédulos, ¿no? Porque Entonces, dice, antes había pastor, de muchos, que antes había gente, había que hacer muchos milagros precisamente para que la gente creyera, ¿me entiende? Hoy en día no es que no haya milagros, claro, Dios sigue haciendo milagros, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, como tal. Lo que pasa es que los milagros de hoy en día no son como los de ese entonces. Ahorita no es que va a haber uno que va a abrir el mar en dos y todo ese asunto, y me entiende, y por eso es que hay muchas iglesias que se ven esos milagros de que les tiran la pierna a una persona y que, es más, no sé si han visto un video de una señora, de una señora que en directo baja como 2 tallas. ¿Ustedes creen que Dios se va a poner a hacer unos milagros? ¿Me entiende? Que no, que y ve que y no, que sí, ya le queda ancho el pantalón y va. Es una tontera, ¿me entiendes? Esos no tiene nada que ver con Dios. Si Dios hiciera algún milagro así y cosas, tendría que ser algo impactante. ¿Por qué? Porque si la gente ya no cree con la palabra, no creen. ¿Qué le dijo Moisés al rico que estaba allá con el mendigo? Que le dijo, manda que alguien le diga a mis hermanos que yo no sé qué. ¿Y qué le dijo a Abraham? Que Moisés, Abraham le Que ya dijo, lo no tienen allá. hombre, A los profetas eh, tienen. allá tienen a los profetas, además, si allá se levantan los muertos, la gente no va a creer, porque si no le creen a los profetas, ya no le va a creer a nada, ¿me entiendes? Entonces hoy en día, si la gente no le cree a la palabra, ya no le va a creer a nada, ¿me entiendes? Por más que vean que se levante un muerto, la gente no va a creer. Entonces, ya no se necesitan, digo yo, ¿no? Ese tipo de milagros, de esa naturaleza, porque ahí está la palabra, o sea, es cuestión de creer, nada más, ¿me entiendes? O sea, pero el que pastor, no crea, ya no cree. si yo le cuento a usted de que mi hijo padecía de ataques epilépticos, cuando estaba chiquito, estamos hablando de 1 año y le duró hasta los 2, casi 3 años, y el doctor les daba una medicina bien fea y yo miraba cómo se ponía mi nene y yo lloraba y le pedía al Señor encima de él y yo le decía, Señor, pero si tú eres el mismo Padre, tú no has cambiado, Señor. Y ese fue el último día que a mi hijo le dio una convulsión, como decimos. Y mi hijo ahora tiene 46 años, pastor, y nunca más le volvió a dar ni una, y yo no le di la medicina. Pero es que el tema, Elsa, es que yo también tuve un hermano que le dan ataques de epilepsia desde los 12 años y nunca y no sabemos ni por qué le dio ni nada de eso y no se le quitaba con nada y todo ese asunto. Y siempre conseguía una pareja, digámoslo así, y cuando la pareja se daba cuenta que él tenía eso, lo dejaba, ¿no? Entonces él vivía como muy, y no le contaba así cuando tenía una relación hasta que conoció una amiga de Milena que la presentamos y porque él la estaba preparando para lo que en Colombia se le llaman las pruebas del IFES, que aquí son las pruebas de bachillerato, estudiando y estudiando, entonces comenzaron a salir y una vez le dio una convulsión en la casa de ella y ella lo dejó, entre paréntesis, y se enojó hasta con nosotros porque no le habíamos dicho, hasta que ella decidió apoyarlo y lo acompañó. Y el caso es que siguieron saliendo y como ya la relación se compuso, pues nunca más le volvió a dar a mi hermano, es más, se le desapareció la epilepsia. Entonces, y yo no te voy a decir a ti que yo oré a Dios, ni que la familia oró a Dios, ni nada de eso, o que fue un milagro. O sea, Dios opera, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Mi hermano no era una mala persona, no es cristiano, es católico. Pero te digo, lo que funcione por eso es que dice que las experiencias personales no se doctrinan, ¿no? Porque entonces si nos oyeran a nosotros dos, Elsa, dirían, Y yo no cuento eso. cuánta gente no tiene familiares que sufren de epilepsia o de convulsiones y dice, no, y yo he orado a Dios y nada, y no, es que Dios no oye mi oración. No, es que pues Dios es soberano, ¿no? Y uno no sabe qué otras cosas pueden funcionar ahí. Pero que puede haber, claro que los hay milagros, Elsa. Testimonios de gente que no, y lloré al Señor y me hicieron un examen y estaba inundada de cáncer y a los 8 días me hicieron un examen y ya no había nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Milagros pueden haber, claro que los hay. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que ya los milagros son para los incrédulos, para los que no creen, ¿no? O sea, Sí, eso sí tú no entendía. necesitas, Elsa, yo estoy seguro, bueno, gracias a Dios y Dios es poderoso que tu hijo ya salió de ahí, pero yo creería en mi corazón de que si tu hijo no hubiera salido de ese cuadro,
pues tú seguirías creyendo en el Señor, ¿o no? Amén. ¿Entiendes? Amén. Entonces no es algo que tú dijiste, voy a poner a prueba a Dios. Dios, si tú No, existes, haz esto. No, no. no. Eso lo hace un incrédulo, pero Amén. uno no, ¿no? No. Amén. Ok, bueno, vamos a orar. Vamos a darle Amén. gracias a Dios por esta oportunidad. Alguien que nos quiera despedir en oración y no se vayan a pelear. Yo. Eso, Pau. Bueno, te damos gracias, Señor, por este nuevo martes que pudimos reunirnos como grupo, aprender de tu palabra. Gracias por tu mensaje. Nuevamente bendecimos al pastor, a su familia, a cada familia aquí representada. Te damos gracias, Señor, infinitas por todas las cosas maravillosas que tú nos das, aun cuando no las merecemos. Perdónanos porque siempre nos acostumbramos a creer que somos merecedores cuando no. Y muchas veces no valoramos, Señor, cada cosita hermosa que tú nos das y nos olvidamos creyendo que es lo que merecemos y no. Gracias infinitas por todo, porque estamos aquí reunidos aprendiendo de tu palabra. Y la idea, Señor, es que nos sigas ayudando para poder ser hacedores y también poder compartirlo con otras personas, que podamos llenarnos de ti y que por medio de nuestro testimonio podamos ser guía y luz y sal para las personas que nos puedan ver, tanto en los trabajos, en la familia, en la comunidad. Esta noche acompáñanos, que podamos descansar, que podamos poner las cargas en tus manos, sean laborales, sean situaciones de salud, de familia. Bendice a cada familia aquí representada. Danos el descanso necesario, Señor, y que todas nuestras vidas siga siendo todo conforme a tu voluntad, que podamos tener ese entendimiento para poder aceptar cuando las cosas salen, cuando queremos y cuando no, porque sabemos que tus no también son de bendición. Gracias por esta lección tan bonita, Señor. Y, y nada, muchísimas gracias por tu amor y por ayudarnos y permitirnos estar en este grupo tan bonito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén.